Bueno, vamos ahora con Alberto Garzón, candidato por Málaga de Unidas Podemos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo afrontan esta campaña? ¿Cómo le dan? ¿Qué sensaciones tienen? Bueno, la verdad es que es una campaña que es complicada porque también tiene una volatilidad enorme, pues es el resultado de nuestra sociedad, que ahora mismo hay un porcentaje de indecisos muy importante, pero la campaña la estamos viendo muy bien. El otro día en Málaga desbordamos nuestras propias expectativas, que eran altas. Allí donde vamos estamos llenando los sitios, incluso desgraciadamente se está quedando gente fuera, que es malo porque la gente no puede entrar, pero también es expresión de que hay interés. O sea que mejor de ánimo, digo, porque algunas encuestas ponían en el aire el diputado al escaño por Málaga, que es el que usted se presenta. Bueno, yo creo que la situación es compleja, pero fundamentalmente porque, como decía antes, está todo muy abierto y evidentemente no es problema de las encuestas, es que la propia sociedad ahora mismo está en una duda, que las encuestas lo que hacen es reflejarlo. Pero somos optimistas y nosotros creemos que estamos haciendo una campaña que está consiguiendo conectar con la ciudadanía. Nosotros estamos centrándonos en el blindaje de los servicios públicos, estamos centrándonos en explicar por qué somos la única fuerza que garantiza un gobierno de izquierdas, por qué somos la única fuerza que tiene capacidad de enfrentarse a un poder económico que ha aprovechado la crisis como excusa para enriquecerse aún más, y eso yo creo que está conectando con la ciudadanía. Después veremos, es la ciudadanía la que va a hablar y el 28 de abril veremos los resultados, pero estamos satisfechos con nuestra campaña. Luego le pregunto por aspectos de su programa, en concreto aspectos económicos. Usted además es economista, pero antes... cuestiones que también interesan a la ciudadanía y a los que van a votar, ese voto tan indeciso. ¿Van a formar ustedes de gobierno de coalición sí o sí con el PSOE o en función de los resultados podrían apoyar una investidura sin estar dentro? Pablo Iglesias dice que van a resistir la presión de no votar a favor si no hay gobierno de coalición PSOE y Podemos. Yo creo que todas las hipótesis están en este momento abiertas, pero sería precipitado aventurar qué es lo que va a suceder tanto en nuestra decisión como en el conjunto del Parlamento. Estamos viendo un poco la línea de lo que contestábamos antes. Estamos viendo encuestas que plantean escenarios absolutamente abiertos en cualquier posibilidad. Entonces, en este momento estamos en una fase previa, que es conseguir atraer, movilizar el votante de izquierdas máximo posible, y explicamos a la gente que entre todos esos escenarios el Partido Socialista no contempla solo llegar a un acuerdo con nosotros. De hecho, ya ha habido gente como Ábalos que ha explicado que está en el interés del Partido Socialista llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Entonces, hay una parte del Partido Socialista que podría ver con mejores ojos pues un gobierno de coalición con Rivera. Eso también es una hipótesis. Por lo tanto, nosotros, en vez de entrar en futuribles, lo que hacemos es explicar nuestro programa, nuestras propuestas en positivos y después, cuando ya tengamos los resultados, valorar. Ábalos dijo más bien que prefería Ciudadanos que los independentistas, no Ciudadanos a Unidas. Pero Podemos. Si nosotros escuchamos a otros dirigentes y escuchamos precisamente que la campaña del Partido Socialista está dirigida a interpelar a Ciudadanos y se quejan de que Ciudadanos les ha puesto un veto, y escuchamos a las grandes empresas, escuchamos a Ana Patricia Botín, una persona que cobra 29.000 euros al día y que es una de las más poderosas de este país, estamos viendo cómo, en su opinión, el gobierno más deseable es un gobierno de Ciudadanos y PSOE. Pero no estamos inventando nada. En el año 2016 se intentó llevar a cabo un gobierno PSOE-Ciudadanos cuyos dirigentes eran Pedro Sánchez y Albert Rivera, los mismos que ahora. Por lo tanto, ese es un escenario posible que dependerá de la correlación de fuerzas. Cuanto más fuerza tenga Unidas Podemos, menos posible será ese escenario. ¿No es contradictorio usar la Constitución casi como programa y el formato de un libro de la Constitución como banderín del programa electoral, habiendo hablado tanto Podemos como Izquierda Unida del régimen del 78? No, porque nosotros, de hecho, yo soy de la tradición política del Partido Comunista de España, sin el que no se podría entender la democracia, sin el que no se podría entender ni siquiera la Constitución. La Constitución es el reflejo de una correlación de fuerzas en un momento histórico y tiene aspectos muy positivos de construcción del Estado social, que son los que reivindicamos. Tiene otros aspectos que son grandes deficiencias, pero desde luego todos esos aspectos positivos, derecho a la vivienda, artículo 47, progresividad fiscal, artículo 31, el artículo 128 de la redistribución de la riqueza, no se cumplen, es que no se están cumpliendo. Entonces vemos cómo hay partidos de derecha que se llenan la boca con la palabra Constitución y solo se saben el artículo 2 y el 155 y se les olvidan todos los sociales. Nosotros lo que decimos es, incluso si aplicáramos, fuéramos tan conservadores como aplicar nuestra Constitución, nuestro país sería mejor. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra Constitución en nuestro país, y por eso reivindicamos cambios profundos en la estructura de poder de este país, por ejemplo, pero desde luego, aunque solo fuera cumpliendo con artículos de la Constitución que han ignorado sistemáticamente PP y PSOE en gobiernos y ahora mismo todas las derechas, desde luego avanzaríamos mucho más, por ejemplo, en el derecho a la vivienda.
En el programa electoral de Podemos han calculado que con su reforma fiscal se recaudarían entre 35.000 y 40.000 millones de euros más que irían dedicados a inversiones sociales. Esto es como el presupuesto, es decir, que el papel lo aguanta todo, porque recaudar 40.000 millones de euros es mucho recaudar. ¿Le dan las cuentas? Sí, nos dan las cuentas perfectamente e incluso diría aún más. Es una visión modesta y conservadora. Estamos hablando de que nuestro país crece ya por encima de lo que había en los últimos años, con una desigualdad enorme, creciente, que tiene que ser corregida por la vía de la redistribución. La redistribución es cumplir el artículo 31 de nuestra Constitución. Tienen que pagar más los que más tienen. Eso no ocurre ahora. El ministro Montoro, cuando estuvo en el gobierno, o los ministros sucesivos que han venido del Partido Socialista, han reconocido que las grandes empresas en este país pagan un tipo efectivo, es decir, que finalmente, después de todos los, truquitos fiscales, legales que se hacen, se paga un 5%. Las grandes empresas pagan un 5% de media de tipo efectivo. Las pequeñas y medianas empresas pagan mucho más y las personas normales muchísimo más. Si eso cambiara, solo con que eso cambiara, tendríamos un incremento de la recaudación descomunal. Y ese es el camino. Es decir, que la gente más humilde no tenga que pagar más impuestos, pero los que sí tienen que pagar son los que más ganan. ¿Y por qué el resto no lo hace? ¿Simplemente por connivencia con el IBEX? ¿O porque creen que puede afectar a la creación de empleo, a la fuga de empresas? Es que no creo que sea ni mucho menos una conspiración. Lo que estamos hablando es que tienen un programa político distinto. Lo hemos visto en Andalucía. En Andalucía, PP, Ciudadanos y Vox han aplicado una reforma fiscal que consiste en bajarle los impuestos a todo el mundo, pero especialmente a los más ricos. Es decir, los principales beneficiados, entre comillas, de la bajada de impuestos en Andalucía son los que cobran más de 120.000 euros al año, es decir, aquellos que cobran más de 5.000 euros al mes. Pero esa bajada sistemática de impuestos lo que hace es que haya menos dinero para profesores, menos dinero para bomberos, menos dinero para médicos y, por supuesto, eso es lo que explica, por ejemplo, que en Andalucía al mismo tiempo hayan subido el precio de las escuelas infantiles un 10%. Esa lógica es la de la derecha. Y esa lógica es legítima, pero es desastrosa para las familias trabajadoras de este país. Habla también usted de crear, el programa de Unidas Podemos, de crear una empresa pública eléctrica y de energía, así como un banco de inversión para la transición tecnológica, aprovechar Bankia como banco público. Esto es intervencionismo en lado positivo. Imagino que ustedes lo ven como una intervención positiva en la economía. Bueno, es que es una intervención que aparece recogida en nuestra Constitución. El artículo 128 permite hacer eso. Es más, Endesa era una empresa pública. Endesa era una empresa pública que fue privatizada por el Partido Socialista, por el Partido Popular, después fue mal vendida y saqueada en una operación desastrosa para los intereses de España y se la quedó en gran parte el Estado italiano. El Estado italiano, el gobierno de Italia. De hecho, el otro día El Mundo publicaba una información según la cual el Estado italiano ha ganado 10.000 millones de euros. 10.000 millones, fíjate que lo que estábamos hablando antes de la reforma fiscal tampoco está tan lejos, pero solo 10.000 millones de euros por Endesa. Es decir, el Estado italiano está aprovechándose de la situación de Endesa. Una situación energética que ha hecho que en nuestro país en los últimos 15 años la factura de la luz haya subido un 78%. No han subido un 78% los salarios, no han subido un 78% las pensiones. En nuestro país, en invierno, hay gente que no puede calentar su hogar, que no puede encender su frigorífico porque no puede pagar la factura de la luz. Eso no debería ser permitido en una democracia y nuestra Constitución permite resolverlo con mecanismos como recuperar Endesa o crear una empresa pública de nuevo. En dos minutos, Sí. le quería plantear tres cuestiones breves. Primero, los 4 candidatos de los 4 grandes partidos, 5 incluyendo a Vox, son hombres. ¿Alguna reflexión? Bueno, pues que creo que desgraciadamente es expresión de una sociedad que todavía le queda mucho por avanzar en igualdad de género y en visibilidad de las mujeres, en una concepción de feminismo que tiene que avanzar muchísimo más y la que nos corresponde hacemos autocrítica. Cloacas del Estado, Unidas Podemos y Pablo Iglesias señalan tanto, casi tanto igual a PSOE como el PP. ¿Usted cree que están tanto el PSOE como el PP en las cloacas? Quizás no sea exactamente lo mismo, pero desde luego comparten, no solo por el silencio tan sospechoso que hace el Partido Socialista ante un tema de extraordinaria gravedad, mucho más grave que cualquier otro escándalo en la democracia, pero desde luego hay que tener en cuenta que Villarejo no pudo hacer todo esto en solitario. Lo tuvo que hacer con la complicidad de mucha gente, tanto pasiva como activa, de las instituciones del Estado, otros policías nacionales, otras personas del Estado, y eso el Partido Socialista no ha hecho nada para cambiarlo. Es más, al final lo que hemos tenido es una dimisión del número 2 de comunicación de la Moncloa, por casos porque el juez ha considerado que es sospechoso de participar en este proceso. Y 30 segundos, boicots a Cayetano Álvarez de Toledo en Barcelona, boicots ayer a Ciudadanos en el País Vasco, valoración desde Unidas Podemos.
Que no es democrático. Creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse y después la ciudadanía es la que tiene que votar en las urnas la opción que más considere, pero creo que todo el mundo tiene que tener derecho y el Estado tiene que garantizar que puedan expresarse con total libertad, aunque sea para decir barbaridades. Todo el mundo. Alberto Garzón, candidato de Unidas Podemos por Málaga y coordinador federal de Izquierda Unida, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Los Desayunos. Como siempre, gracias.